Exactamente. Bueno, porque voy a compartir pantalla y lo que voy a compartir son unos apuntes míos. Hoy lo que les había pedido es que leyeran el último capítulo del texto de Kenny, que es precisamente, tiene que ver con la última obra que Wittgenstein estaba escribiendo poco antes de morir, que es precisamente sobre certeza, esta que está aquí, Übergewissheit, en alemán. De hecho, yo les había dicho que la última entrada de la obra era de una semana antes de morir. En realidad no es exactamente así, sino es mucho más cercana a su muerte. En la última página, porque sí, la obra tiene fechas, que pueden ver aquí dice 27, 27 de abril de 1951. Bueno, la obra está, en la obra van apareciendo las fechas en que fue escrita cada parte. Entonces, la última página, prácticamente la última página, fue escrita el 27 de abril de 1951. Wittgenstein muere el 29 de abril, o sea, 2 días después de escribir esta última parte de este texto que se llama Sobre certeza. Entonces, todavía 2 días antes estaba escribiendo. Recuerden que muere de cáncer de próstata. Al día siguiente se sintió mal, ya el 28, y creo que el 29 ya amaneció, pero ya había perdido la conciencia y muere el 29. Entonces, es exactamente el último escrito de su vida. Supongo que ustedes han leído el texto, no he visto los comentarios que me han enviado. He estado, debo confesar que siento que no he dado el curso por completo como me hubiera gustado darlo. O sea, en el curso normal yo hubiera puesto muchas lecturas sobre, Cristina se había salido, okay, sobre los diversos temas. Habríamos tenido largas discusiones sobre esas lecturas, había habido exposiciones de ustedes y habría tenido más tiempo para considerar algunas cosas, y el tiempo más bien se me ha, digamos, se me ha encogido, ¿verdad? Y no pude entonces realmente ver o discutir todas las cosas que me hubiera gustado ver o discutir. Para la próxima clase, que va a ser la última, sí me gustaría que se leyeran el capítulo 12, que se llama La continuidad de la filosofía de Wittgenstein, el capítulo 12 del texto de Kenny, porque ahí tiene una serie de consideraciones sobre en qué medida la filosofía del segundo Wittgenstein, la filosofía de las investigaciones, representa una ruptura con el Tractatus, y en qué medida podemos decir también que hay una cierta continuidad. Entonces es un texto, si podrían ustedes hacer un pequeño comentario breve sobre esa última parte. Y eso sería entonces, digamos, la última lectura que tendríamos para el curso. Hoy comentaría sobre certeza, y si tengo tiempo, la próxima clase, además de hacer una breve referencia a esta parte, me gustaría redondear algunas cosas sobre el tema del lenguaje privado, que tal vez incluso yo mismo no quedé muy satisfecho en la manera en cómo redondeé toda la exposición del tema, y asumo que deben haber quedado muchas dudas. Y tal vez referirme a un par de cosas más, muy brevemente, las que no pude tocar, por ejemplo, la filosofía de las matemáticas, e incluso un aspecto que tendría que ver con lo que podemos llamar una filosofía de la religión. Entonces, eso lo voy a tocar la próxima clase, si nos da tiempo de ver todo eso. Bueno, hoy entonces voy a hablar sobre el tema de la certeza, y pretendo que veamos que muchas de las cosas que se discuten ahí pues tienen que ver con algunas de las cosas que hemos estado discutiendo. Recuerden que para que la cosa sea más dinámica, en el momento en que ustedes, como ustedes han leído, no el texto sobre certeza, pero sí por lo menos el capítulo de Kenny, en el momento que ustedes tengan alguna duda, algún comentario, alguna cosa que quieran decir, pues
me interrumpen y lo discutimos, que es como a mí usualmente me gusta que funcionen las clases de un seminario, que es un diálogo. Dicho sea de paso, ya para terminar, ustedes tienen acceso al texto sobre certeza, porque yo en algún momento al principio del curso yo les envié un texto, un link de Gredos, donde ustedes tienen acceso al Tractatus en la versión de Muñoz, de Jacobo, de Isidro Reguera y Jacobo Muñoz, incluso la edición bilingüe del Tractatus. Tenían acceso a la edición bilingüe de las investigaciones filosóficas en la producción de Ulises Mulines y Alfonso García Suárez. Y tenían también acceso al texto sobre certeza también en una edición bilingüe alemán-español. Entonces, en ese documento que yo les envié al puro principio, ustedes tienen también acceso al texto sobre certeza, ese texto. ¿Okay? Entonces, el que quiera profundizar más en el tema, etcétera, podría muy bien pues, consultarlo porque ustedes tienen acceso al texto. Bueno, el texto comienza precisamente, vamos a ver, como casi todos los textos constan de una serie de párrafos numerados, y están numerados del 1 al 676, que fue ya escrito 2 días antes de su muerte. ¿Verdad? Y lo que dice es lo siguiente: si sabes que aquí hay una mano, te concederemos todo lo demás. Por supuesto, decir que una proposición semejante no puede ser probada no significa que no pueda ser derivada de otras proposiciones. Cualquier proposición puede derivarse de otras, ¿sí? Porque puedo inventar premisas de las cuales yo la puedo derivar. Pero puede suceder que estas no sean más seguras que aquellas. Bueno, después dice, de hecho, el que a mí o a todos me parezca así no se sigue que sea así. O sea, así es como empieza el texto. Y si uno lo lee de primera entrada, tal vez no sabe de qué está hablando, pero el capítulo de Kennedy los pone a ustedes tal vez sobre la pista de qué se trata. El filósofo Moore, que era uno de los filósofos también de la contemporánea, que trabajaba contemporáneamente en Cambridge. De hecho, Wittgenstein mantenía una relación cercana no solo con Russell, sino también con Moore. De hecho, incluso en la época del Tractatus hay unas notas dictadas a Moore sobre lógica, las Notes on Logic. Y bueno, tal vez incluso para más, vamos a ver si puedo mostrarles esto aquí. Déjenme ver, tal vez sí. Ok, este es Moore. Okay. George Edward Moore. Bueno, entonces ahora dejo de compartir y vamos a ver el texto. Moore había escrito 2 textos. Uno se llama Defensa del sentido común y otro se llama Prueba de un mundo externo. Vean que aquí estamos viendo con el problema del mundo externo, con el sentido común. El sentido común nos dice que las cosas que están alrededor nuestra existen. Yo estoy rodeado de libros, de mesas, de computadoras, de personas. ¿Okay? Entonces, en Moore hay una defensa del sentido común y que tiene que ver con lo que está en otro texto, que es prueba de un mundo externo. Eso es algo que es un tema pues, típico de los filósofos. O sea, el asunto es precisamente dudar de si el mundo que nos rodea es real. Vean que tiene que ver incluso con el tema del examen. O dice se reduce nada más a ser una representación, es decir, un contenido de conciencia. ¿Okay? De manera que fuera de mi conciencia, al igual como sucede en los sueños, que lo que yo veo en un sueño, yo lo toco y lo siento y lo escucho, pero yo asumo, todos estamos de acuerdo en que no existe realmente. Entonces, el mundo también podría ser una mera representación, una mera idea, entendiendo idea y entendiendo representación
como contenido de conciencia. Recuerden lo que decía Berkeley, ¿verdad? Ser es ser percibido. O sea, el mundo no tiene realidad fuera de ser un objeto o fuera de ser algo que aparece ante una conciencia. ¿Okay? Entonces, cuando ninguna conciencia percibe las cosas no están ahí. Eso sería, digamos, la forma más, el idealismo subjetivo de tipo berkeleyano, que tal vez es a lo que más se refiere Wittgenstein, por ejemplo, en sus textos cuando habla de idealismo. Y habría otro asunto también que es precisamente la misma idea cartesiana. Recuerden cómo empiezan las meditaciones metafísicas. Descartes empieza hablando de que él está sentado frente a una chimenea, ¿verdad? Y que afuera ve pasar gente y todas esas cosas, ¿verdad? Pero que él también, ahí surge muchas veces ese argumento del sueño. Cuando él sueña, también él ve cosas o él cree ver cosas, y él cree tocar cosas, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo sabe realmente que las cosas, y cuando está soñando, él piensa que las cosas que lo rodean son reales? Entonces, ahora la duda cartesiana radical es, bueno, ¿cómo sé yo que el mundo, para emplear esos términos, ¿verdad? No es una mera idea, un mero contenido de conciencia que no tiene realidad más allá de ser un contenido de conciencia, que no tiene realidad fuera de mí, si fuera de mi conciencia, ni fuera de mi mente? ¿Okay? Eso, la duda cartesiana radical es solipsista, ¿no? Porque Descartes primero, también las demás personas sucumben ante la duda. Y Descartes tiene primero que cerciorarse de alguna manera. Recuerden ustedes supongo que han llevado cursos de filosofía moderna con Juan Diego probablemente, no sé con quien sea, ¿verdad? Recuerden cómo resuelve Descartes la duda. Encuentra primero la certeza de una idea que no puede venir de él, y es la idea de Dios, la idea de Dios, la idea de ser perfecto, y un ser perfecto no engaña. O sea, entonces tiene que venir de un ser perfecto porque es el imperfecto, y está ese ser perfecto que no lo engaña. ¿Okay? Y entonces no lo engaña, pero no lo engaña siempre y cuando él no rechace ninguna idea que no perciba de manera clara y distintamente. Ustedes tienen un examen, por cierto, ¿verdad? Donde aparece, claro, siempre está el problema de las traducciones. O sea, en el texto original alemán aparece una distinción entre Bild y Vorstellung. Y Vorstellung ha sido, bueno, yo seguí la traducción de este señor que se me olvida el nombre ahora, ¿verdad? Entonces lo traduje como representación. Una traducción también puede ser idea, imagen mental, contenido de conciencia, por lo menos en este contexto. Recuerden la obra fundamental de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación. Bueno, en alemán se llama Die Welt als Wille und Vorstellung. Entonces ahí lo que se traduce por representación es la palabra Vorstellung. Pero el verbo vorstellen, ich stelle mich etwas vor. ¿Okay? Aquí, por cierto, en el público, aquí tenemos a una hablante nativa del alemán, que es profesora de alemán, además, entonces cualquier cosa que pueda aportar, pues sería de ayuda, ¿verdad? Puede también en muchos contextos significar, yo puedo decirle a alguien, bueno, imagínate tal cosa, y puedo emplear para eso el verbo vorstellen. ¿Okay? Stelle dich etwas vor, si no me equivoco. Okay, bueno, entonces, en las traducciones también aparece, pues, si ustedes tuvieron la curiosidad de ver la traducción del texto que les puse como tarea, pues van a ver que en la versión inglesa, Vorstellen es traducido algunas veces por mental image y en otras por idea. ¿Okay? Usualmente en inglés, más bien, Die Welt als Wille und Vorstellung se traduce the world as will and representation, o sea, la palabra representation en inglés. ¿Okay? Pero idea, porque vean que la noción de idea, de la tradición idealista, ¿verdad? Es también la noción de un contenido mental, de algo que está en mi mente. ¿Okay? Y entonces, por ejemplo, Locke dice que
Él lo primero que conoce son ideas de sensación e ideas de reflexión. Entonces, lo que yo tengo frente a mí en este momento es una idea de sensación. Yo estoy viendo una computadora ahora. O ustedes están viendo ahora en su computadora, en su imagen, una, digamos, mi guía de clase para hablar sobre certeza. Entonces, pero esa imagen, esa idea, esa Vorstellung, esa imagen mental, esa mental image, como que está en su mente, porque es un contenido de su conciencia. Y entonces aquí puede surgir la duda de si además de ser un contenido de su conciencia, hay algo fuera de su conciencia que corresponda a eso. Porque ustedes, es decir, lo que ustedes están experimentando está en su conciencia. Y entonces ahí es donde surge una, digamos, un calambre filosófico. Bueno, y el mundo es real. O sea, además de esto que estoy experimentando, hasta que lo veo y lo toco. Pero esto que veo y toco es una experiencia mía. Además de eso, hay algo real. ¿Será esto más bien una copia, una fotografía, un retrato, una build, una figura de algo real? Bueno, ahí viene todo eso y tiene, por cierto, tiene que ver bastante con el tema que les planteé en el examen. Pero entonces Moore, en defensa, hay una, en defensa del sentido común, ahora no recuerdo exactamente si es en defensa del sentido común o en prueba de mundo externo, pero uno de los dos textos, ¿verdad? Moore se plantea, ¿cómo sé que tengo dos manos? Yo veo dos manos, yo las toco, yo las siento. La duda parece ser entonces, uno podría, si uno se pone en una postura radicalmente idealista, ¿verdad? ¿Cómo sé que, digamos, fuera de mi conciencia de tener dos manos, fuera de mis representaciones de las dos manos, ¿verdad? Fuera de mi contenido de conciencia de mis manos, ¿verdad? Hay algo real que corresponde a mis manos? Y la respuesta de Moore es muy sencilla. Dice, ¿cómo sé que tengo dos manos? Porque aquí hay una, aquí está una y aquí está la otra. Por eso es que yo sé que tengo dos manos, porque aquí está una, ¿la ven? Y aquí está la otra. Esa es la respuesta que tiene que ver con la defensa del sentido común y con la prueba de un mundo externo. Entonces, él afirma que conoce con certeza proposiciones como esto es una mano. Porque si esto no es una mano, ¿qué otra cosa podría ser una mano? Okay. También otras cosas como la Tierra existía mucho antes de que yo naciera. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que la Tierra existía? Vean que es una de las cosas de las que usualmente nunca dudamos. ¿Okay? Más cuando yo estudio historia y me hablan, qué sé yo, del Imperio Romano, por ejemplo, ¿verdad? O me hablan de Babilonia, o de Asiria, o de Egipto, ¿verdad? O de la Revolución Francesa, o de la Guerra del 56, porque lo primero que tal vez escuchamos los costarricenses cuando nos hablan de historia en la escuela de la historia de Costa Rica, entonces nos hablan de que Juan Santamaría quemó el mesón, ¿verdad? Y entonces surgen todas las dudas. Bueno, ¿realmente existió Juan Santamaría? No fue Mongalo el que quemó el mesón en la guerra del 56, porque los micas dicen que fue Mongalo. Entonces ahí surge una duda, pero vean que cuando surge, ahí hay una duda. ¿Juan Santamaría realmente existió? ¿Juan Santamaría realmente quemó el mesón? ¿O fue el nicaragüense Mongalo el que quemó el mesón en Rivas? ¿Okay? Pero vean que esa duda supone una certeza, o por lo menos supone algo de que no se duda. Supone que efectivamente existió la guerra del 56, de que efectivamente existió el mesón y todo el contexto, de que efectivamente existió William Walker, que Juanito Mora, viendo que Walker pensaba apoderarse de Centroamérica, organizó un ejército costarricense, ¿okay? Y que entonces la batalla de Santa Rosa llegó hasta Rivas, una batalla en Rivas, y que los filibusteros estaban en el mesón, entonces que había que quemar pero bueno, no supone que existió la guerra del 56, porque si no la duda misma no tendría sentido. Y supone que el mundo, y eso supone además entonces que había un mundo antes de que yo naciera. Pero ¿cómo sé que había un mundo antes de que yo naciera? Alguien podría dudar de eso.
Vean que la forma más radical de solipsismo es el solipsismo del momento presente. Yo sé en este momento, bueno, y aquí vendría una duda, uno puede decir, yo sé en este momento que estoy sentado frente a una computadora, pero puedo decir que yo sé que esta mañana desperté en mi cama. ¿Cómo sé que realmente es así y que no me lo imaginé? Que no es, ¿cómo sé que realmente el recuerdo de haber despertado en mi cama esta mañana corresponde a un hecho real? Además, ¿cómo sé que realmente había una cama? ¿Cómo sé que realmente el mundo no empezó a existir ahora mismo? Y yo con todos los recuerdos, ¿okay? Bueno, esa es la duda. Esa es la duda sobre el mundo externo. Por supuesto que la duda sobre el mundo externo también tiene que ver con la duda sobre otras mentes, sobre que haya otros sujetos de experiencia. Entonces, pues, la posición solipsista radical es que solo yo soy el único sujeto del universo y que no hay otros sujetos en el universo aparte de él. Todo ese tipo de cosas. Okay, entonces, aquí, pero aquí está la respuesta de Moore, digamos, que parece que dice, ¿cómo sé que tengo dos manos? Bueno, porque aquí está esta y aquí está esta otra. Bueno, ok. Entonces, Wittgenstein empieza precisamente a escribir sobre certeza estimulado este, por estos dos artículos de Moore, Defensa del sentido común y Prueba de un mundo externo. Okay. Y entonces, como dice aquí, estas notas continúan hasta 2 días antes de su muerte, ¿verdad? Pero el texto sobre certeza no fue publicado sino hasta 1969. Entonces, prácticamente casi 20 años después de su muerte. De hecho, ya les he dicho muchas veces todo lo que ha pasado con la publicación de las obras de Wittgenstein, que es el Tractatus nada más, ¿verdad? Y 2 años después de su muerte, en 1953, recuerden que murió en el 51, es que aparece la versión bilingüe inglés-alemán, alemán-inglés de las investigaciones filosóficas. Y es hasta después que empieza a aparecer todo lo demás. Porque, digamos, lo único que había aparecido al público era el Tractatus, el articulito por ahí, Summary Marx and Logical Form, en una revista, ¿sí? Y en el 53 las investigaciones filosóficas. Entonces, hay todo un largo proceso donde van apareciendo otras cosas, van apareciendo, después de la muerte del autor, la gramática filosófica, todavía están apareciendo cosas, por ejemplo, el gran mecanograma es algo relativamente más reciente. Y sobre certeza, Über Gewissheit aparece en el 69. Okay. Ahora, Ken dice, aunque no se menciona nunca el nombre de Descartes, Wittgenstein inicia una argumentación, dice, a 3 bandas contra Moore y contra el escéptico cartesiano. No es muy común hablar recuerden cómo cuando hablábamos sobre el lenguaje privado, yo les mencionaba que Alfonso García Suárez en su texto, La lógica de la experiencia, recuerden que García Suárez es uno de los primeros traductores de las investigaciones filosóficas al español. Entonces, en su texto La lógica de la experiencia, García Suárez decía que el argumento contra el lenguaje privado es un argumento contra lo que llama la perspectiva egocéntrica del pensamiento moderno. Incluso formula, lástima que no lo pudimos ver porque es un texto que yo suelo discutir cuando doy este curso, ahora ustedes no tienen acceso a él, ¿verdad? Formula un modus tollens, dice. Digamos, si la perspectiva egocéntrica es cierta, si el punto de partida de todo mi conocimiento es mi conciencia aislada frente al universo, ¿okay? Entonces hay un lenguaje privado. Pero si no hay un lenguaje privado, que es lo que parece probar o querer probar de esta investigación, entonces la perspectiva egocéntrica no se sostiene. Entonces no se sostiene la idea de que accedemos a los significados a partir de nuestra conciencia particular, de nuestras ideas, de nuestras representaciones, sino que ya estamos en un mundo público, compartido, intersubjetivo, con otras personas con las que compartimos una forma de vida en medio de un mundo que se nos
revela o que nos aparece precisamente como un mundo sobre el cual tenemos intereses, sobre el cual actuamos, y que para actuar sobre ese mundo y para interactuar entre nosotros creamos juegos de lenguaje que implican entonces actividades compartidas, que implican una serie de reglas intersubjetivas, y solo en ese contexto es que surge el sentido para nosotros. Bueno, entonces dice, aunque no se menciona nunca el nombre de Descartes, Wittgenstein inicia una argumentación a tres bandas que vamos a ver. Wittgenstein pensaba, concordando con Moore y contra Descartes, que algunas proposiciones sobre el mundo exterior podían tener el mismo estatus epistemológico que las proposiciones matemáticas. De hecho, recuerden que, o sea, ¿cuáles proposiciones? Por ejemplo, bueno, es decir, Descartes solo en un segundo momento sucumbe a la duda de que 2 más 2 son 4. ¿Okay? Primero recuerden, asumo que todos ustedes leyeron alguna vez las meditaciones metafísicas, filosofía moderna, donde sea que. Recuerden que primero sucumbe a la duda, lo primero que sucumbe a la duda es, claro, si realmente lo que estoy viendo, lo que estoy percibiendo es real, o no es una mera idea, una mera representación. ¿Okay? Pero después dice, pues, hay cosas de los que ya cuesta más dudar cuando que 2 más 2 sean 4. Pero entonces entra el genio maligno. ¿Y qué tal si hay un genio maligno que me engaña? ¿Verdad? Todo ese problema. ¿Verdad? Entonces, al final está la última certeza, la certeza fundamental, la certeza fundante también de lo que García Suárez llamaría la perspectiva egocéntrica. Puedo dudar de todo menos de que yo estoy dudando, o sea, menos de que yo soy el que dudo, menos de que yo existo, porque yo pienso. Entonces, a partir de ahí, a partir de mi yo, que es la primera y única certeza que tengo, empiezo a construir todo el mundo alrededor de mí. Eso es Descartes. ¿Sí? Otra vez tuve que admitir a Cristina. Cristina está teniendo problemas de conexión, ¿verdad? Me parece que, bueno, vamos a ver. Entonces, ok, entonces estamos con esto. Entonces, pero claro, entonces las proposiciones matemáticas, 2 más 2 son 4, 2 más 2 igual 4, parecerían ser más ciertas, más indudables. Recuerden toda la idea de que las verdades matemáticas parecen ser verdades apodícticas frente más bien a las verdades empíricas, que parecería ser más indudable que algo como que yo tengo 2 manos. Wittgenstein coincidiría con Moore en que no, digamos, por lo menos en que, digamos, de que tal vez proposiciones como yo tengo 2 manos, o el mundo existía antes de que yo naciera, tienen para nosotros la misma certeza que las verdades matemáticas, las proposiciones matemáticas. Déjenme buscar, porque hay una cita aquí sobre certeza, que es 455, donde aparece, vamos a ver, 455. Bueno, y es una cita, sí, del 29 de marzo, o sea, casi un mes antes de morir, ¿verdad? Dice, todo el juego del lenguaje descansa en el hecho de que puedan reconocerse de nuevo las palabras y los objetos. Aprendemos con la misma inexorabilidad que esto es una silla. Entonces, cada vez que volvemos a ver una silla, no dudamos, en ningún momento nos entra la duda de que lo que estamos viendo es una silla, de que recordamos correctamente cómo es. ¿Okay? O sea, aprendemos con la misma inexorabilidad que esto es una silla y que 2 por 2 igual 4. O sea, para nosotros está al mismo nivel de certeza de que, por ejemplo, que lo que tengo frente a mí es una computadora. Vamos a hablar de la silla, y que 2 por 2 es 4. No dudamos de eso. ¿Ok? Pero tal vez, y hay un problema porque parece que Descartes duda de todo, pero no duda del significado de las palabras, ¿verdad? No duda, por ejemplo, de que recuerde correctamente el significado de la palabra dudar. No duda, por ejemplo, de que
Sí, de que recuerde cosas como o el significado de la palabra verdad. ¿Cómo sabe que no cambia cada rato, cada vez que la piensa? Bueno, los juegos de lenguaje presuponen una serie de certezas sin las cuales los mismos juegos de lenguaje no tendrían sentido. Y lo que va a servir es tener más bien darle vuelta, como ustedes seguro han ido viendo, si leyeron el texto, a la perspectiva cartesiana. La perspectiva cartesiana es: yo voy a dudar de todo a no ser que encuentre una certeza que sea última e indudable. El darle vuelta es más bien la idea de que la duda solo es posible en un marco de certeza. ¿Y por qué? Porque la duda es algo que se formula en palabras. Tal vez viéndolo de esta manera. Las palabras suponen un juego de lenguaje. Las palabras no tienen significado fuera de un juego de lenguaje. Suponen una serie de reglas. ¿Okay? Las reglas agotan el significado de las palabras. Las reglas son constitutivas. ¿Okay? Entonces yo por lo menos no tengo que, si yo asumo, si yo dudo de algo, expreso mi duda en palabras, no puedo dudar ahí, por lo menos para empezar sobre las cosas las que no puedo dudar, es de que esas palabras significan lo que significan. De que por lo tanto yo conozco correctamente las reglas para el uso de esas palabras. Y segundo, un juego de lenguaje también supone una serie de cosas, porque los juegos de lenguaje están inmersos en una forma de vida. Entonces hay una serie de certezas que permiten el funcionamiento de la forma de vida. Entonces no son sometidas a la duda. Yo no estoy dudando continuamente, por ejemplo, de si, es decir, de si cada vez que yo salgo de mi casa no se va a abrir un abismo frente a mis pies. Y la muestra de que no dudo es que yo salgo tranquilamente de mi casa y no me ando fijando a ver si efectivamente al abrir la puerta se abrió un abismo. Algún día podría pasar, porque pero solamente no sucede. ¿Okay? No, bueno, no dudo del significado de las palabras, no dudo de, yo me puedo plantear la duda de si Juan Santamaría realmente existió. De si Juan o si existió, si fue él realmente el que quemó el mesón o no fue más bien Mongalo, como afirman los nicaragüenses. Bueno, que realmente hay una discusión porque parece que Mongalo, creo que al final lo que ha quedado claro es que una solución de que Juan Santamaría quemó un mesón y Mongalo quemó otro. Ahora no tengo muy claro cómo está la disputa respecto a eso. ¿No? Pero digamos, la duda de si esa duda presupone o solo tiene sentido en el marco de la certeza de que efectivamente hubo un mesón, de que efectivamente hubo la guerra del 56, y un historiador que se plantea la duda, solo la plantea en el marco de una certeza, en el marco de la certeza de que ocurrió la guerra del 56. Para dudar de que ocurrió la guerra del 56 tendría que pasar muchas cosas. No es que nunca se pueda dudar de algo, pero lo que va a seguir después más bien y dándole vuelta al argumento cartesiano es que la duda necesita fundamentos. Para yo dudar de que hay una serie de ejemplos que menciona Kenny y que aparecen a cada rato en el texto sobre certeza, ¿verdad? Yo no dudo de que nunca he estado en la luna. Para dudar de que yo alguna vez he estado en la luna tendría que pasar demasiadas cosas. Es posible que yo haya estado en la luna alguna vez. Bueno, uno puede imaginarse algo, uno puede imaginarse que fui abducido por un platillo volador, que fui llevado a la luna y que al regresar me dieron una droga para que olvidara que yo había estado en la luna. Y entonces yo sin saber, no me acuerdo, yo estuve alguna vez en la luna porque fui abducido por un platillo volador. Y entonces, que bueno, uno puede imaginar un montón de cosas, pero digamos, la idea aquí es que esta duda es una duda inútil en la medida en que digamos, primero que nada, yo nunca me la planteo y no desempeña ningún papel en mi vida, a no ser que yo descubra algún tipo de indicio que me haga pensar que eso pudo haber sido posible de alguna forma. ¿Okay? Pero usualmente yo no dudo de eso. Y vean todas las cosas de las que podía empezar a dudar. Pero digamos, mi vida, mi praxis vital asume de antemano una serie de certezas de las cuales yo no dudo. Les asume casi con una certeza apodíctica.
¿verdad? No las someto a duda. Disculpe, Mario. Sí, escucho, ahora escucho. ¿Quién es Cristina? Sí, sí, sí. Aquí podríamos compararlo con el final del Tractatus, en donde dice que no se puede hablar de lo que, ¿cómo era? Que se debe callar de lo que no se puede callar. Bueno, eso. Usted sabe a qué me refiero. Okay, sí. Es un poco eso, porque lo que no tiene que ver con la vida que tenemos, con nuestra Lebensform, de eso no hay Sprachspiel, de eso no hay lenguaje realmente como que tenga que ver con la realidad que percibimos, que tenemos como contenido en nuestra conciencia. Algo así podríamos hacer como un nexo. Bueno, vamos a ver el nexo. O sea, en el Tractatus lo que tenemos es que yo no puedo hablar yo solo puedo hablar de un lenguaje que describa el mundo. ¿Okay? Pero en el fondo de lo que yo no puedo hablar, aunque se muestra yo mismo, es de la manera en cómo el lenguaje se relaciona sobre el mundo, o de la manera en cómo el lenguaje significa. Porque, digamos, lo que dice el tratado en el fondo es que el lenguaje, de alguna manera, no puede hablar sobre sí mismo, con sentido, ¿ok? Y entonces, ahí cuando ya se trata digamos, con el lenguaje hablamos sobre el mundo, ¿verdad? Y en nuestro uso, también digamos que en nuestro uso del lenguaje se muestra que estamos hablando sobre el mundo. El tratado es un intento pero que de alguna manera se autorrefuta, digamos, porque asume precisamente que lo que ha dicho son sus sentidos, de mostrar en el lenguaje la relación entre el lenguaje y el mundo. Pero una vez que la ha mostrado, hay que cobrar conciencia de que, en algún sentido, ¿verdad? Todo eso que se dijo propiamente no tiene sentido, pero ya es una escalera que botamos porque ya hemos subido por ella. Pero aquí hay mucha tela que cortar, hay mucho que decir sobre esto. Hay toda una discusión de los intérpretes. Bueno, tal vez hasta la próxima cosa me refiera a una discusión reciente, ¿verdad? Lo que tenemos la perspectiva del New Wittgenstein, los intérpretes. Ok, sobre eso. En este caso, el asunto sería más bien de que, digamos, dudar de que, primero que nada, yo necesito fundamentos, por ejemplo, para dudar de que nunca he estado en la luna. Sí, podríamos reformularlo como no podemos dudar de lo que no tiene que ver con nuestra forma de vivir, algo así. Podríamos decirlo tal vez así, que no tiene fundamento plantearse una duda que no juega realmente ningún papel en mi vida. Que es más, vean que todas nuestras prácticas, toda nuestra vida cotidiana asume de antemano una serie de cosas. Por ejemplo, eso que les decía antes, si yo estudio historia, asumo de antemano de que efectivamente hay una historia, que no fue que el mundo empezó a existir hace un año con todos los recuerdos de que... y es más, si yo digo el mundo empezó a existir hace un año, para decir eso yo tengo que tener, digamos, un criterio que me haga decidir qué cosa sería o qué serviría para mí como muestra de que el mundo empezó a existir hace un año y no que ha existido desde hace millones de años. Y entonces, en la medida en que no tengo un criterio, en la medida en que no hay reglas para decidir eso, la misma cosa de que el mundo empezó a existir hace un año, esa misma proposición termina careciendo de significado. Es una de las cosas que tiene que ver con esto. Que digamos, ¿qué cosa me convencería a mí de que el mundo empezó a existir hace un año? O sea, ¿cómo yo usaría y llegaría a un acuerdo entonces de que efectivamente el mundo empezó a existir hace un año? ¿Qué tendría que pasar para que yo admitiera eso? Si no puedo decir qué tendría que pasar, si no puedo decir cómo, con qué criterios yo afirmaría o negaría, bueno, afirmaría eso, o con qué criterios yo refutaría que el mundo existe desde lo que entonces no juega, no solo no juega ningún papel, sino que incluso habría que cuestionar ahí si tiene sentido. ¿Okay? Porque no soy capaz, digamos, de escribir eso en un juego de lenguaje. Ahora, hay cosas que, digamos,
Por ejemplo, dudar de que estoy en Costa Rica. Bueno, yo tal vez podía imaginar un montón de cosas, pero sería más complicado dudar de eso. Puedo empezar a imaginar que me dieron una droga, que en realidad no estoy en Costa Rica, que toda mi vida he vivido, qué sé yo, en Mongolia, pero estoy dentro. Tendría que ser una cosa muy complicada, ¿verdad? Y que me han dado, qué sé yo, me han hipnotizado, entonces yo he creído que he estado en Puerto Viejo y que he estado en, qué sé yo, en Limón y que he estado en Punta Arenas y que he estado en Guanacaste. Y en realidad es que me han metido unos electrodos en el cerebro y me han dado imágenes de Guanacaste y todas estas cosas, ¿verdad? Pero yo he estado encerrado toda la vida en un laboratorio en Ulan Bator, Mongolia, y nunca en mi vida he estado en Costa Rica. Bueno, habría que hacer demasiadas cosas que de alguna manera destruirían los fundamentos mismos de los juegos del lenguaje en los que yo estoy. En ese sentido, digamos, la duda sería, se vuelve ociosa, ¿verdad? A no ser que yo descubra algún indicio que me haga pensar que efectivamente estoy en Mongolia, en Costa Rica. Pero vean cómo costaría imaginarme qué cosa tendría que pasar para que yo admitiera. Vean su vida cómo ha sido hasta ahora. Vean todos los recuerdos que tienen ustedes de las cosas. ¿Okay? ¿Y qué tendría que pasar para que ustedes admitieran que esos recuerdos son falsos? De momento no sabrían qué uso darle a la noción. Todos estos recuerdos son falsos. Todo esto ha sido, okay. Bueno, claro, aquí hay una ambigüedad interesante porque algunas de esas proposiciones parecen ser, digamos, gramaticales, es decir, constitutivas del sentido de ciertas cosas. Otras parecen ser en algún sentido proposiciones empíricas, pero están tan a la base de nuestra interpretación del mundo que dudar de ellas supondría, digamos, volver de cabeza toda nuestra interpretación del mundo e incluso hacer peligrar el sentido de todos los juegos del lenguaje que jugamos. ¿Okay? En ese sentido, en Sobre Certeza hay una parte donde se dice que hay ciertas proposiciones que en determinados contextos están como solidificadas, ¿verdad? Porque son más bien el fundamento de interpretación de todo lo demás, pero que en un momento dado podría muy bien, digamos, fluidificarse y formar parte de las proposiciones este, que consideramos como verificables o como, digamos, discutibles, etc. Esto me recuerda mucho un texto de Quine, que por cierto es una lástima que no lo tengo aquí, porque ahora no sabía dónde encontrarlo, pero que es precisamente una introducción a una obra de lógica simbólica que se llama Los métodos de la lógica, que habla de que Quine, de que nuestras, y es tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de sobre certeza, aunque tal vez hay otras cosas que nuestras proposiciones se enfrentan al mundo no aisladamente, sino como un todo. O sea, que hay un marco interpretativo general del universo. Hay algunas proposiciones que pertenecen a la periferia que estaríamos más dispuestos a dudar de ellas o a someterlas a verificación, pero que esa misma verificación supone un marco de otras cosas que están más hacia adentro que no sometemos a la duda. Y solo que y de tal manera que solo suponiendo esas otras cosas tiene sentido hablar sobre la verificación de esto que pertenece más a la periferia. Si vamos más adentro, Quine dice, en el núcleo de eso estarían las proposiciones o las verdades de la lógica y de las matemáticas. Aún así, no necesariamente esas verdades centrales de la lógica y las matemáticas no serían en algún sentido revisables. Yo puedo plantear también lógicas trivalentes, ¿okay? O puedo plantear aritméticas alternativas, pero digamos que tienden más cuanto más entramos al núcleo, esas partes que son más nucleares en nuestra interpretación del mundo, tienden más a preservarse de ser sometidas a la duda, ser sometidas a la refutación. Preferiríamos más bien refutar o someter a la duda cosas que están más en la periferia que cosas que constituyen más bien un marco central de nuestro sistema de interpretación total del mundo. ¿Okay?
Bueno, hay mucho de esto también aquí en esto que estamos viendo, pero vamos a seguir tal vez. Ok, bueno, vamos a ver. Entonces, siguiendo la sistematización de Kenny sobre el texto de la certeza, que me parece pues, muy adecuada para tratar el texto, ¿verdad? Dice Kenny que Wittgenstein enuncia en sobre certeza una serie de argumentos acerca de la duda. Primero, la duda necesita fundamentos, ¿no? Dándole vuelta a Descartes. Para que yo dude de algunas cosas, yo tengo que tener algún fundamento muy sólido de la duda. Para que yo dude que estoy frente a una computadora, tengo que tener algún fundamento muy sólido. Algo que por lo menos, qué sé yo, me haga pensar que tal vez me dieron una droga, que estoy alucinando o algo así. Ok. B, la duda debe consistir en algo más que en la formulación verbal de la duda. Y esto apunta más bien a que digamos que tiene que reflejarse en mi manera de comportar. Vean cómo hay en toda esta obra de Wittgenstein una relación esencial, ¿verdad? Entre el significado y la praxis, entre el significado y mi manera de actuar sobre el mundo en relación a los otros. ¿Sí? Entonces tendría que manifestarse más que una serie, que una pura duda verbal en algo que tenga que ver o que muestre alguna diferencia con mi manera de actuar sobre la realidad. Porque la duda debe consistir en algo más que la formulación verbal de la duda. C. La duda presupone el dominio de un juego de lenguaje. Porque la duda está, y aquí entran otros ejemplos, la duda está formulada en un lenguaje. Un lenguaje es, las palabras de cualquier lenguaje solo tienen sentido en el contexto de juegos de lenguaje. Los juegos de lenguaje suponen una actividad, en principio, intersubjetiva, ¿verdad? Y una serie de reglas que suponen que para que tengan sentido suponen además ciertas verdades sobre el mundo, ciertas cosas que de alguna manera no se cuestionan. Okay. En alguna parte de las investigaciones dice, ahora no recuerdo exactamente en qué parte, digamos, si una práctica humana es pesar los quesos, ¿verdad? En una balanza. Supóngase que yo llevo a comprar queso, entonces lo pongo en una balanza. Y según el peso de la balanza, es entonces el precio que yo tengo que pagar, digamos, porque lo vendo por kilo. Digamos que lo venden por kilo. ¿Okay? Ahora, si digamos, entonces, ese tipo de actividad humana, que es comprar queso, ¿verdad? Y pagarlo según el peso de una balanza, tiene sentido o presupone una serie de cosas. Presupone de que los quesos no cambian arbitrariamente de peso. Si eso sucediera, entonces ¿cómo se llama? El comprar queso a partir del peso y pagarlo por kilo perdería su sentido, perdería su gracia. Entonces, claro, comprar queso en ese sentido no es el mismo juego de lenguaje, pero la idea es que los juegos de lenguaje también presuponen una serie de constantes sobre el mundo, ¿verdad? Que no se cuestionen y que si lo cuestionáramos, el mismo juego perdería un sentido. Entonces, desde el momento que estamos jugando un juego de lenguaje, ya asumimos una serie de ciertas cosas. Lo más inmediato que asumimos es precisamente el significado constante de las palabras y el significado constante de las reglas que estamos usando. Pero además asumimos también una serie de cosas sobre, digamos, que tienen que ver con los fundamentos, con el sentido mismo de la práctica o de las prácticas en las que están inscritos los juegos de lenguaje. Bueno, entonces la duda, entonces tenemos esto entre la duda necesita fundamentos. La duda debe consistir en algo más que la formulación verbal de la duda. La duda presupone el dominio de un juego de lenguaje y de la duda fuera de un juego de lenguaje o referida a un juego de lenguaje en su conjunto es imposible. Y de finalmente la duda presupone la certeza. Aunque esta última parte es una de las cosas que no me he estado diciendo. Bueno, sí lo he dicho, pero lo voy a repetir. No es posible la duda fuera de un marco de certeza, fuera de un marco de algo. La duda solo surge contra un fondo de algo de lo que no se duda. Ya he puesto ejemplos de Juan Santamaría. ¿Sí? Alguna vez puse el ejemplo de Napoleón, de los ingleses
Napoleón muere en la isla de Santa Elena, prisionero de los ingleses. ¿Sí? Una isla que está, si mal no recuerdo, cerca de las costas de África. Ahí muere Napoleón. Creo que hay historiadores que han planteado la duda de si murió de muerte natural o si más bien los ingleses no lo fueron envenenando con arsénico poco a poco. Claro, era un enemigo, entonces era importante como que no volviera nunca a salir de ahí, ¿verdad? Entonces, algunos han planteado la duda de si no fue Napoleón poco a poco envenenado con arsénico y eso fue lo que causó su muerte. Okay, bueno, ahí tengo una duda. Okay. Y yo soy un historiador, puedo entonces plantearme esa duda. Puedo también entonces, para resolverla, recurrir, por ejemplo, qué sé yo, ir a los inválidos en París, sacar los huesos de Napoleón y someterlos a un análisis químico. El análisis químico determinaría si hay en los huesos de Napoleón presencia de arsénico o no hay presencia de arsénico. Bueno, pero esa duda presupone, para que tenga sentido la duda misma, presupone una serie de certezas. Presupone que no estoy dudando de que los huesos que están en los inválidos son de Napoleón. Presupone que no estoy dudando de que existió Napoleón. Presupone que no estoy dudando de que el mundo existía antes de que yo naciera. Presupone que no estoy dudando de que las leyes de la química son constantes. Entonces, de que de cierta manera la prueba de la presencia de arsénico es un criterio suficiente de que efectivamente hubo arsénico en el momento en que Napoleón fue envenenado y que no que de pronto el arsénico apareció por generación espontánea en los huesos. Entonces, hay una serie de cosas de las que no someto a duda y que solo en ese contexto es que la duda tiene sentido, porque si no la duda no tendría sentido. Yo no voy a dudar de si Napoleón fue asesinado o no, si antes, si no tengo la certeza por lo menos de que existió Napoleón, porque si no la duda misma no tiene sentido, ¿verdad? Y si no tengo la certeza de que hay venenos, ¿verdad? Y que los venenos pueden de alguna manera, de que la duda puede resolverse de alguna manera, ¿ok? Entonces, pero bueno, eso es sobre el tema, uno de los aspectos de que la duda presupone la certeza. Pero veamos ahora las partes. Primero, se han enunciado varias cosas. Primero, lo resumo muy rápidamente. La duda necesita fundamentos. La duda debe consistir en algo más que la formulación verbal de la duda. La duda presupone el dominio de un juego de lenguaje. La duda fuera del juego de lenguaje o definir el juego de lenguaje en su conjunto es imposible. Y la duda presupone la certeza. Entonces vamos por parte. La duda necesita fundamentos. Entonces, Kenny dice, por ello es que Descartes inventa el genio maligno para proporcionar una base a su duda, porque el genio maligno lo puede también hacer dudar incluso de las verdades matemáticas. Le ponen a mente que 2 por 2 son 4, ¿verdad? Cuando en realidad 2 más 2 son 346. Okay. Okay. Pero Wittgenstein, pero para Wittgenstein la mera imaginabilidad de no P, o sea, no es base para dudar de que P. Wittgenstein afirma en que hay una diferencia entre los casos en que una duda es irrazonable y aquellos en los que es lógicamente imposible, pero que no hay una delimitación clara entre ambos. Tal vez podríamos ver, déjenme ver, porque aquí hay unas referencias que tal vez se pueden consultar sobre certeza. Okay. Entonces, vamos a ver 323. Lo voy a poner aquí porque aquí lo voy a ver después.
pero déjenme ver, aquí hay otro ejemplo que tal vez sí, sí. En 453, que por ejemplo dice 452, supóngase que estoy frente a un árbol. No sería razonable dudar de si esto es realmente un árbol. Que me parezca indudable no es lo que importa. A partir de lo que yo mantenga no sería posible ver si la duda es absurda. De modo que debería haber una regla que declarara que la duda es irracional en este caso. Pero tampoco existe. En efecto, digo, ninguna persona razonable dudaría en este caso. O sea, ninguna persona razonable dudaría de que si estoy frente a un árbol, pues que eso es un árbol. Podríamos ir, o ninguna persona razonable dudaría de que el mundo existe antes de que yo naciera. Podríamos imaginar que se preguntara a unos jueces ilustres si una duda es razonable o es irracional. Hay algunos casos en los que la duda no es razonable, pero hay otros en que parece lógicamente imposible y no parece haber entre ellos una frontera bien delimitada. Bueno, eh, eso es lo que se refiere. La necesidad de bases no resuelve ella misma el problema de si la duda cartesiana es posible. Ok. O sea, no parecía, por ejemplo, razonable la duda esta de dos son cuatro, digamos, no parece por lo menos razonable dudar de eso. Okay. Segundo, la duda debe consistir en algo. Si alguien duda sobre la existencia de cosas materiales, su duda no representa ninguna diferencia en la práctica. O sea, creo que de esto sí lo hemos hablado varias veces. Por ejemplo, yo digo, bueno, todo esto que tengo frente a mí es real. Esto existe, la computadora existe. Estoy tocando, la veo aquí. Mi mano existe, la estoy tocando, la siento. Y alguien duda, no, es decir, las cosas materiales no son reales, las cosas materiales son meras representaciones mentales, solo existen en mi mente. El asunto es, y eso está ya en el Blue Book, ¿sí? ¿En qué cambia el mundo si yo digo que todo lo que tengo frente a mí, o sea, qué diferencia aparece realmente? Piensen en eso. Si digo que todo lo que tengo frente a mí es nada más una representación mental, o si digo en que todo lo que aparece frente a mí es real. Yo igual apago la computadora, la enciendo, tengo hambre, voy a la refrigeradora, me hago un sándwich. Si soy un idealista subjetivo, digo, este sándwich es una mera representación de un sándwich, no es real. Pero lo agarro y lo muerdo, ¿verdad? Y me sabe a sándwich, qué rico. Digo, el idealista dice, qué deliciosa representación estoy masticando. O qué deliciosa representación estoy representando que mastico. Y el realista diría, qué delicioso sándwich estoy masticando. Pero no cambiaría nada, digamos, lo que se sugiere en el cuaderno, en el Blue Book, es que en el fondo son dos, ambos querían estar hablando sobre la realidad. El que dice que la realidad no es más que una mera representación mental. Y otro dice, no, la realidad es real. Okay. Y lo que están haciendo es nada más creando dos lenguajes alternativos para describir lo que tienen a su alrededor. Lenguajes que son perfectamente traducibles el uno al otro. ¿Okay? Y entonces, lo que yo llamo la representación de un sándwich es lo que otro llama un sándwich. Pero no hace ninguna diferencia real en la vida práctica, porque precisamente, Profe, sí, a ver. en sobre certeza Wittgenstein habla sobre el color, porque el color al ser una propiedad que está en cómo percibimos las cosas, sí se podría usar para problematizar el argumento que le está dando, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿quién fue el que habló? Perdón. Julián. Julián. Okay, Julián, vamos a ver una cosa. Primero que nada, en este momento no recuerdo concretamente si habla sobre el color. Es muy probable que sí, porque los colores es una de las cosas que Wittgenstein continuamente está utilizando como ejemplo. Desde el Tractatus, a lo largo de toda su obra, en las investigaciones también aparece continuamente
cosas sobre los colores. Y aparece continuamente también incluso, es más, el color que más se menciona es el rojo, curiosamente. ¿Okay? Entonces, no descarto, es más, tal vez lo puedo ver ahora mismo, porque aquí al final hay ok, sí, ok, sí, hay un índice analítico y efectivamente encontré la palabra colores, ¿verdad? Y encuentro que se habla de los colores en la página 57, o en el parágrafo 57, vamos a ver, ok, en el 57, en el 126, en el 523, 24, 31, o sea, prácticamente antes de ver esto ya era prácticamente imposible que no se mencionara los colores, porque es una de las cosas que más utiliza Lichtenstein como ejemplos a lo largo de toda su obra. Incluso hay concretamente un texto que se llama Observaciones sobre los colores. Entonces sí menciona los colores. Vamos a ver. Claro, aquí lo que pone... Tal vez para hacer una pregunta más concreta es justamente cómo uno podría refutar, digamos, uno podría usar esto de los colores para defender el idealismo berkeleyano, digamos, de que el color sí es algo que solo... Sí, vamos a ver, Julián, yo sé por dónde iba tu duda. Nada más le estaba dando vueltas un poquitito, nada más para ver, porque ya voy a tu duda. Hay una duda, por ejemplo, pero ya voy a tu duda, antes voy a hablar de otra cosa, porque lo que me encontré aquí sobre el color, ¿verdad? En 57 es interesante, pero ya voy, no es tu duda, pero ya voy a tu duda. Dice, ahora bien, no podría concebirse, sé que aquí hay una mano, no solo lo supongo como una proposición gramatical, por lo tanto no temporal, pero en este caso no es como esta, sé que veo rojo, no solo lo supongo. O sea, si yo veo rojo, es imposible dudar de que estoy viendo rojo. Ahí hay una certeza, digamos, apodíctica. Claro, yo podría pensar, bueno, pues me equivoqué, bueno, pero eso es de las cosas, digamos, de las que no. Pero ahora vamos a la duda que planteó Julián. La duda que planteó Julián del idealismo subjetivo tiene que ver, bueno, tal vez habría que hacer una breve historia del problema. Tiene que ver con la distinción que aparece ya, si mal no recuerdo, puede ser que es el primero que la menciona, pero porque no tengo noticia de que se mencione antes, tal vez algunos de ustedes tienen noticia. En Galileo aparece ya la distinción entre cualidades primarias y cualidades secundarias de las cosas, ¿verdad? Y entonces, y está la idea de que solo las cualidades primarias, que son las cualidades como por ejemplo, que pueden expresarse en términos de espacio, geometría, número, ¿okay? Son reales en las cosas. Y que las cualidades secundarias como los colores, los sabores, los olores, son únicamente algo subjetivo, son representaciones subjetivas nuestras, producto de la manera en cómo las cosas que están ahí afuera, o sea, las cosas que están fuera de nuestra mente, nos afectan. ¿Sí? Eso lo encuentra uno en Locke también. Locke afirma que realmente en el mundo real no hay colores, no hay olores, no hay sabores. ¿Sí? No solo Locke, la física moderna nos dice lo mismo. La física, un físico lo que me va a decir es que donde yo creo estar percibiendo un color, lo que hay es algo totalmente reducible a fórmulas matemáticas. Lo que hay es una vibración en el campo electromagnético de cierta longitud de onda, totalmente describible en términos de funciones matemáticas. ¿Okay? Y entonces eso llega a mis ojos, afecta mis órganos visuales, ¿verdad? Y produce en mí la impresión subjetiva, la representación, voy a crear esta palabrita otra vez, ¿verdad? De que hay algo rojo, de que estoy viendo rojo. Pero el rojo no existe en sí mismo. El rojo es una mera representación mental, igual que el negro, el azul, el verde, igual que el calor y el frío. En el mundo real, le diría un físico,
No hay ni calor ni frío. Hay movimiento de ciertas partículas elementales, hay vibraciones del campo electromagnético, etcétera, lo que sea, que yo percibo subjetivamente como calor y frío. El mundo, el calor y el frío solo existen en mi mente como representaciones provocadas por un mundo real que está fuera de allá y que no se parece en nada al mundo donde hay colores, donde hay sabores, donde hay olores, sino que es únicamente ahí solo hay campos electromagnéticos, etc. Claro, y el mismo Descartes también termina asumiendo, vean que eso es propio del pensamiento moderno en general. No me estoy yendo por las ramas, Julián, y ahorita voy al idealismo subjetivo. Descartes mismo plantea que lo que es real en el mundo es solo aquello que podemos entender clara y distintamente, y solo podemos entender clara y distintamente lo que es expresado en términos matemáticos. Por lo tanto, también los colores, los sabores, los olores, etc., toda esta variedad cualitativa no es real, solo está en mi mente. Pero sí hay algo fuera y real que está produciendo y que yo lo puedo conocer clara y distintamente, porque las verdades matemáticas se pueden conocer con claridad y distinción, que es lo que estaría produciendo en mí una impresión meramente subjetiva de que hay colores, de que hay olores, de que hay sabores, etc. Y llega Berkeley, ¿verdad? Y Locke, todavía que es un empirista, dice, es decir, yo nada más tengo ideas de sensación, colores, olores, sabores, ¿ok? Ideas de reflexión que de alguna manera a partir de eso, pues entonces construyo esas cosas, ¿verdad? Además, pues sí, en todas las cosas que percibo hay elementos comunes como el espacio, el tiempo, ¿okay? Y entonces esas sí son cosas reales. Lo espacial y lo temporal sí es real, pero el color, el olor, el sabor no. Y llega entonces Berkeley y dice, no, bueno, pero ¿cómo a partir de la experiencia usted puede decir que hay algo más bien fuera de su mente? También las mismas cualidades primarias son cosas que usted nada más eh, tienen que ver presente con lo que usted percibe. Usted no se sale de su mente para ver si fuera de su mente hay algo ahí afuera que esté produciendo sus sensaciones subjetivas de color, olor, sabor, que esté produciendo sus representaciones. ¿Okay? Entonces, ¿cómo sabe usted eso? Si usted es un empirista consecuente, usted no puede afirmar eso. Usted solo puede afirmar que lo que hay es únicamente aquello que usted percibe. ¿Sí? Ser es ser percibido. Y detrás, como causa subjetiva de las percepciones, no hay ni colores, ni olores, ni sabores. Perdón, no hay nada que esté ahí afuera causando en usted el color, el olor, el sabor. No hay campos electromagnéticos, no hay partículas elementales. ¿Verdad? Yo no veo partículas elementales, yo no veo. Entonces, eso no existe, solo existe lo que usted percibe. El mundo es mi representación. ¿Ok? Entonces, ya llegamos a una posición idealismo subjetivo. Y entonces, si uno se pone también, entonces hay que, Russell, por ejemplo, o algunos empiristas, hay que explicar palabras como átomo, como campo electromagnético, ¿verdad? Como constructos lógicos definibles totalmente en términos de, eh, de mis datos sensoriales. Entonces yo tendría un lenguaje primario, que mismo viste en el momento partida de esto, un lenguaje primario cuyos nombres tendrían nada más como elementos, digamos, datos sensoriales, ¿verdad? Y que si yo lo represento simbólicamente, digamos, solo cuantificaría sobre elementos últimos que serían datos sensoriales, ¿okay? Y no habría entonces nada fuera de mí. O sea, digamos, definir un átomo sería definir, o un campo electromagnético sería, hablar de un campo electromagnético sería una abreviatura de todas las experiencias que me harían decir que hay un campo electromagnético. No se estaría refiriendo a nada trascendente a la experiencia inmediata, sino que sería una forma, digamos, abreviada de hablar para hablar del mundo que nos es dado mediante los datos, digamos, sensoriales.
Y ahí tenemos una posición, sí, un idealismo subjetivo radical. Wittgenstein diría tal vez, bueno, vean, tenemos un lenguaje que habla de átomos, tenemos un lenguaje que habla de campos electromagnéticos, tenemos reglas y criterios para hablar de campos electromagnéticos, para hablar de átomos. No necesariamente vamos a poder, bueno, eso no lo dice Wittgenstein, pero sí, digamos, otros epistemólogos, etcétera, aunque digamos también, uno puede decir que también estaría en eso, no necesariamente vamos a poder traducir todas nuestras expresiones acerca de átomos, de campos electromagnéticos, etcétera, a nuestros datos sensoriales. Pero los asumimos, ¿verdad? Como en un intento de explicar que funciona, lo que nos permite predecir lo que acaece. Y decir que existe un átomo, decir que existe un campo electromagnético, implica precisamente utilizar los criterios que tenemos para hablar de la existencia de campos electromagnéticos o la existencia de átomos. Entonces forma parte también de un juego de lenguaje, que es el juego de lenguaje de la física. Entonces, ¿hay átomos? Sí, porque dentro del juego de lenguaje que tenemos en la física, decir que, por ejemplo, aquí hay un campo electromagnético de tal magnitud, significa que estamos aplicando las reglas que dan significado a una expresión como que hay un campo electromagnético de tal o cual magnitud. En cambio, aquí no hay tal campo electromagnético. El campo electromagnético que está aquí es irreal, quiere decir que aquí no encuentro aquello que según las reglas definirían que aquí en este momento hay un campo electromagnético X. Porque, por ejemplo, digamos que el campo electromagnético que genera mi teléfono celular, pero resulta que el teléfono celular se apagó. Entonces, el campo electromagnético ese que yo suponía que existía cuando el teléfono estaba encendido, ya no existe. No, aquí ya no hay un campo electromagnético, porque el teléfono se murió. ¿Okay? Y entonces hay un criterio que explica también, me dicen, para decir, o sea, que es el criterio del juego del lenguaje que jugamos con una expresión como campo electromagnético. Porque también el lenguaje de la física es un juego de lenguaje. Un juego de lenguaje que los humanos creamos para ciertos propósitos. Ordinariamente en el mundo de la vida, para hablar en términos, si quieren husserlianos, en el mundo de la vida no aparecen campos electromagnéticos, aparecen colores, olores, sabores. ¿Okay? Aparecen sonidos, aparece el sonido de la flauta, el sonido que... Yo tengo que recurrir a un juego de lenguaje que se llama física, cuando a partir de ciertos propósitos humanos, como por ejemplo predecir qué va a suceder con ciertas cosas, predecir qué va a pasar, okay, y entonces creo toda una serie, un juego de lenguaje, ¿verdad? Donde a cuyo interior, pero solo al interior de ese juego, tiene sentido decir que existe tal campo electromagnético, que no existe tal otro campo electromagnético, que existe tal o cual electrón, que no existe tal o cual electrón. Y decir que existe tal o cual electrón es que se cumplen los requisitos, que las reglas que rigen mi juego con la palabra electrón muestra que efectivamente puedo hablar de un electrón aquí. Y las reglas agotan el significado de la palabra electrón. Y el juego del lenguaje puede cambiar, sí puede cambiar, entonces puedo seguir hablando de electrones, o tal vez después resulta que encuentro un juego más simple y entonces ya no hablo de electrones, hablo de otra cosa. ¿Okay? Y tengo criterios para decir que hay esto o que no hay aquello, o que hay de aquí o que hay de más allá. Bueno, creo que esta es la respuesta, tal vez demasiado larga, a lo que planteaba Julián, pero yo no sé si Julián quedó satisfecho, o más bien Julián siente que yo... Me gustaría oír a ver qué dice Julián. Sí, me pareció que hizo muy bien la elaboración. Lo que quería hacer si era como tal la postura de Wittgenstein en eso, pero tal vez ahí tendría que meterme en este libro de Remarks on Color. Pero como viendo por encima, al parecer sí hace Wittgenstein elabora una crítica a esta distinción entre cualidades primarias y secundarias. ¿Va por ahí o...? Bueno, es decir, si yo Pero hablo... bueno, Vean, es esto. podríamos también... Cualquier cosa de la que yo pueda hablar sobre el mundo presupone un juego de lenguaje. Si yo hablo de cualidades primarias y cualidades secundarias, es porque tengo un juego de lenguaje donde
esas palabras desempeñan un papel. Y el significado de cualidad primaria y de cualidad secundaria está totalmente determinado por las reglas con las cuales yo uso cualidad primaria y cualidad secundaria. Lo que implica que puedo identificar algo como cualidad primaria o como cualidad secundaria. Y bueno, ¿qué me dice sobre el mundo real que yo pueda efectivamente, digamos, por ejemplo, crear un aparato de televisión donde aparecen colores, y para crearlo yo entonces empleé toda una teoría física que me dice que es que entonces tal tipo de corriente eléctrica sobre una pantalla de tal tipo va a producir el tipo de vibraciones según las leyes de la física que son los que yo percibo como color rojo. Que todo eso requiere una serie complicadísima de juegos de lenguaje. Bueno, un juego de lenguaje donde tiene sentido hablar de corriente eléctrica, tiene sentido hablar de qué sé yo, de efectos que producen sobre una pantalla una vibración de tal longitud de onda, ¿okay? Y para que yo diga que la longitud de onda es tal y no es cual, tiene que tenerse, yo tengo que tener un criterio que me sirva para determinar, qué sé yo, algún aparato de laboratorio, qué es lo que llamo determinar que es esta y no la otra longitud de onda. Todo eso forma parte del juego de lenguaje que jugamos con longitudes de onda. Pero el juego de lenguaje no puede separarse de los propósitos humanos para los cuales ha sido creado. El juego de lenguaje lee el mundo de cierta manera, pero, digamos, no es, funciona en la medida en que con él yo puedo habérmelas con el mundo y funcionar en el mundo a partir de propósitos humanos concretos que tengo, por ejemplo, el reproducir en una pantalla colores. ¿Okay? No sé si me explico. También lo que quiero mostrar es precisamente la perspectiva, digamos, radicalmente antropocéntrica de la filosofía de Wittgenstein. O sea, en el mundo hay realmente campos electromagnéticos. Bueno, es decir, que este más bien sometería a terapia esta pregunta. O sea, lo que tengo es nada más el criterio para decir que aquí hay un campo electromagnético o que aquí no hay un campo electromagnético. El criterio para decir que aquí hay un átomo de cierto peso atómico o que aquí no hay un átomo de cierto peso atómico. Pero esto supone haber elaborado todo un juego de lenguaje donde hay criterios para hablar de peso atómico, hay criterios para hablar de campos electromagnéticos, hay criterios para hablar de qué sé yo, de electrones, de protones, de carga eléctrica. Son juegos de lenguaje relativamente nuevos, no existían en la Edad Media. Y que esos juegos de lenguaje sean de tal naturaleza que nos permitan, lo que nos dice algo sobre el mundo, porque podemos imaginar una evolución de la física de aquí a 5 siglos, donde ya hay una teoría física tan radicalmente diferente que ya nuestras palabras como electricidad, como campo, ya significan otra cosa. O que incluso hayamos abandonado conceptos como campo electromagnético porque han sido sustituidos por otros conceptos que son más adecuados para los propósitos que tenemos en ese momento. ¿Okay? Entonces, habríamos abandonado el juego de lenguaje con campos electromagnéticos y habíamos adoptado otro juego de lenguaje que sirve para propósitos que en el fondo están detrás de la ciencia empírica, que es predecir cómo se va a comportar el mundo, porque estamos interesados en saber qué va a pasar con el mundo. Estamos interesados en saber si podríamos conseguir, por ejemplo, una pantalla que tenga ciertas características. ¿Okay? Entonces, a partir de eso, a partir de ese interés, es que creamos juegos de lenguaje, como el juego de lenguaje de la física, como el juego de lenguaje de las matemáticas, y a partir de eso es que tiene sentido hablar de campos electromagnéticos, de, qué sé yo, de agujeros negros, ¿ok? Pero entonces los agujeros negros no existen, no, sí existen. ¿Y cómo saben que existen? Porque hay criterios para decir si aquí hay un agujero negro o no hay un agujero negro. Criterios regidos por las reglas que rigen nuestro juego de lenguaje con agujeros negros o con otra serie de cosas. Pero entonces, y el mundo real, ahí estamos tratando de romper los límites del lenguaje.
Los límites del lenguaje están dados por las reglas con las que manejamos y estamos de acuerdo en que hay tales y cuales cosas y que no hay tales y otras cosas. No sé si lo enredé más o me expliqué. O sea, lo que estoy tratando de mostrar es la perspectiva radicalmente antropocéntrica. Okay, bueno. Entonces, ¿hay realmente cualidades primarias? Bueno, depende de lo que estemos preguntando. Bueno, tenemos un criterio para decir de que aquí hay, qué sé yo, un campo electromagnético. Sí, porque mis aparatos de medición miden esto y esa medición es lo que entendemos por haber detectado un campo electromagnético. Así funciona nuestro juego de lenguaje con las palabras campo electromagnético. Y dice algo de la realidad, sí, que se debe describir mejor y predecir mejor utilizando campos electromagnéticos que, por ejemplo, utilizando, qué sé yo, la magia. ¿Okay? Bueno, dice algo del mundo que precisamente ese tipo de creación lingüística sea más útil que otros tipos de creación lingüística, como sería adivinar lo que va a pasar tirando dados. ¿Okay? Eso sí dice algo sobre, incluso hay una parte del tratado donde menciona mucho eso, digamos, de que cuando hablaba tiene tal vez que ver con esto, ¿no? Cuando hablaba de que el mundo se puede describir como una malla, no sé si se acuerdan, una malla cuadriculada, una malla triangular, ¿no? Dice algo sobre el que yo pueda describirlo mediante una malla triangular o una malla cuadricular no dice nada sobre el mundo, dice algo sobre nuestro esquema para entender el mundo. Pero sí dice algo sobre el mundo que se debe describir más fácilmente con una malla triangular, por ejemplo, que con una malla cuadriculada. ¿Ok? Porque eso sí ya depende del mundo. Aunque para la descripción del mundo yo tengo que partir de juegos de lenguaje que son arbitrarios, que tal vez pudieron haber sido de otra forma. ¿Okay? Bueno, bueno, pero supongo que todo esto les ha dado a muchos de ustedes también inquietudes que quisieran preguntarse. Es interesante ver, digamos, qué es lo que les gustaría decir sobre esto. No sé si alguien tiene otro comentario o alguna otra pregunta. Mario, ¿se podría dar una definición del concepto de criterio? Jorge, estás hablando. Bueno, el problema es, Sí. tal vez yo he sido un poco omiso con ese concepto. Aunque creo que la vez pasada lo he explicado, lo traté de explicar. Criterio, es decir, el concepto de criterio está muy relacionado con el concepto de regla. Y la regla de aplicación, digamos, bueno, okay. Ahora, los criterios no proporcionan lo que podemos una definición analítica de un término. Por ejemplo, la idea de que, de que si se da esto, entonces es por una definición analítica, es que está sucediendo tal vez estoy dando ejemplos como muy en abstracto. Veamos, tal vez aterricemos un poco, ¿verdad? Digamos, un criterio de que a alguien le duele una muela es que esa persona está gritando y se me duele una muela, ¿verdad? ¿Ok? Ese es un criterio de que se comporta de cierta forma. Un criterio de que alguien está triste es una cara triste. Porque si no hubiera ninguna manifestación externa, los criterios tienen que ver mucho con lo que puede ser percibido. Digamos, para que yo pueda aplicar un término, una palabra, una cosa, tiene que haber algo que yo pueda ver o que podamos ver y que implica también que estamos de acuerdo, que estamos viendo eso, para decir que se está aplicando correctamente la palabra. O sea, los criterios tienen que ver precisamente con la posibilidad de aplicar las reglas de cierta forma. Un criterio de que alguien está triste es que esa persona está llorando, de que esa persona se está quejando, de que esa persona tiene una cara, todos esos son criterios de tristeza. Si no hubiera criterios de tristeza, la palabra tristeza no jugaría ningún papel en nuestras vidas. Si la gente tuviera una tristeza que no se manifiesta de ninguna manera, de que pudieran estar totalmente impávidos, hasta sonriendo y bailando estando tristes, y no hubiera ningún criterio externo, la palabra tristeza no podría desempeñar ningún papel en nuestras vidas, ni siquiera como elemento de un lenguaje privado, de una sensación privada que no se manifiesta para afuera, porque entonces no habría criterio para distinguir si lo que siento es lo mismo que llamé tristeza el otro día. Entonces tiene que ver, ok, pero los criterios
perfectamente pueden engañar a veces, porque, digamos, precisamente yo puedo simular tristeza. Entonces, soy un actor, por ejemplo, entonces quiero simular tristeza, entonces hago una cara triste, lloro, o quiero engañar a alguien. Y entonces hago ciertas cosas, ¿verdad?, que externalizan criterios de tristeza. Pero digamos, algo que prueba precisamente que sin criterios no hay significado, es que precisamente para simular tristeza, yo tengo que aplicar o que tengo que por lo menos simular los criterios de tristeza. Porque la palabra tristeza tiene significado solamente a partir de ciertos criterios. Yo le puedo decir a alguien, a una pareja, a una novia o a un novio, te amo. Y hay criterios de amor, hay criterios de una manera de comportarse con la persona, ¿verdad?, que es un criterio de amor, como hay criterios de odio. ¿Okay? Yo puedo decir, fulano de tal odia a esa persona. ¿Y cómo lo sabes? Porque vea cómo se comporta, vea lo que hace. Vea cómo bueno, que hay criterios de amor y hay criterios de odio. Pero el amor también se puede simular. Yo puedo estar interesado, qué sé yo, en conquistar a una viuda rica para que me deje toda la herencia. Y entonces yo me pongo todo tierno, y empiezo a escribir poemas de amor, y empiezo a simular. Pero precisamente el hecho de que para simular amor yo tengo que hacer ciertas cosas conductuales y no otras, prueba que precisamente que hay una relación interna y no meramente casual entre cierta forma de comportarme y lo que llamo amor. El amor no es la forma de comportarse, porque Wittgenstein no es un conductista. Por ejemplo, un conductista sería, bueno, elimino la palabra dolor. Entonces, lo único que tengo es una conducta de dolor. O sea, veo que alguien, donde digo qué sé yo, recuerden que eso está incluso en el periodo de transición, donde digo que en vez de decir que Juan Pérez tiene dolor, entonces yo digo, Juan Pérez se comporta así, así, así. ¿Okay? O sea, Juan Pérez grita, Juan Pérez si es un dolor de muela, se lleva la mano hacia la mejilla, ¿verdad? Juan Pérez empieza a pegar brincos, ¿verdad?, y a mostrar, y Juan Pérez empieza a arrugar la cara de una forma extraña, ¿no? Hago un reporte totalmente neutral. Entonces, pero eso, es decir, y entonces dolor significa solamente eso. Pero la prueba de que dolor no significa solamente eso es que yo llego y consuelo a Juan Pérez. Entonces esa conducta es para mí un signo de algo. ¿De qué? De dolor. Pero la palabra dolor no tendría ningún significado si no hubiera ese tipo de signos que tienen una relación interna, no meramente empírica, con lo que llamamos dolor. Y yo puedo ver que yo también me he comportado de forma similar en ciertas condiciones, y entonces ahí hay un significado compartido, algo que llamamos dolor. Pero para eso tiene que haber un criterio externo. Esto tiene que ver mucho con la filosofía y la psicología. Yo solo puedo adscribir estados de conciencia a ciertas entidades que se comporten de cierta forma. Porque yo no puedo sentir compasión por una silla. ¿Okay? Yo puedo agarrar a patadas a una silla, pero no puedo creer que la silla sienta dolor, porque yo no veo ningún criterio de dolor. Más no tiene sentido. Recuerden lo que leíamos en las últimas clases. ¿Cómo puedo yo ascribirle dolores a una piedra? Creo que era así el ejemplo que aparecía en la lección filosófica, ¿verdad? Pero ahora creo que el ejemplo era eso: acerca una mosca al fuego y mira retorcerse, y ahora sí puedes creer que ahí hay dolor. Ahí el dolor ya tiene de dónde asirse. Entonces, solo de lo que se comporta de cierta forma, yo puedo ascribirle estados de conciencia, puedo ascribirle sentimientos, puedo ascribirle dolores, puedo ascribirle placeres. Ustedes pueden hacer incluso experimento mental, traten de imaginarse ustedes que un libro siente placer de que ustedes lo leen. ¿Qué se imaginan ahí?
O que de un libro siente dolor porque lo vuelven a ver. ¿Dónde puede sentir dolor un libro? O que la computadora siente dolor porque está encendida mucho tiempo. ¿Dónde puede? ¿Por qué yo no puedo ni siquiera imaginar? ¿O qué sería lo que yo me imagino cuando me imagino que una computadora siente dolor? En cambio, ¿por qué sí me es fácil imaginarme o creer que un gato siente dolor? O sea, todo proceso interno necesita de criterios externos. Eso tiene que ver con lo que podemos llamar la filosofía de la psicología. ¿Okay? Y entonces yo solo puedo escribir estados de conciencia, deseos, alegría, tristeza, a lo que se comporta de cierta forma. Y a lo que no se comporta de cierta forma, yo no sabría ni siquiera qué es lo que estoy imaginando. Yo tenía que hacer un esfuerzo. ¿Qué es imaginarse que una computadora siente dolor? Recuerden que y el concepto que se ponía, pero en el cuento de hadas, qué sé yo, la olla, la olla, creo que era, se alegra o algo así, dice, sí, pero también habla. Entonces, ya, si yo me imagino una olla que se le abre una boca y empieza a decir, ay, una computadora, ahí sí me puedo imaginar que una computadora siente dolor. Pero viendo la computadora, yo puedo concentrarme y hacer un esfuerzo por pensar en esta computadora está sintiendo un dolor intenso. ¿Y qué es lo que me estoy imaginando? No me estoy imaginando nada. ¿O por qué imaginarme eso es imaginarse que la computadora siente dolor? Yo puedo juntar las palabras, la computadora siente dolor, pero ¿qué significan esas palabras? ¿O cómo le doy significado a esas palabras? No tengo ningún criterio de dolor. Bueno, podemos, si quieren, hacemos un receso o no. Sí, Sí, Volvemos a las 6. ¿Okay? Más o menos faltan a las 20. 6, ok. Volvemos a las 6 en punto. Bien. Ok. Recuerda que dejamos de grabar. Sí, voy a dejar de grabar. Muchas gracias, Cristina. Eso, ok. Ok, bueno. Vamos a ver. Pausar, sí, pausar aquí. Bueno, bueno, creo que hemos hablado en lo fundamental, digamos, sobre el tema de la certeza. No sé que ustedes quieran añadir algo más o discutir algo más con respecto a este tema. Quería aprovechar lo que queda de tiempo para precisar algunas cosas. Supongo que todos están trabajando, están ya avanzados con sus trabajos. Espero que así sea. ¿Okay? Sí había un par de ustedes que, no voy a decir nombres, porque es algo por respeto, pero hay un par de ustedes que todavía no me han hablado mucho sobre qué trabajo están haciendo. Entonces me gustaría que de alguna manera me enviaran algún tipo de correo, algún tipo. Había un compañero incluso que me había planteado un trabajo, pero que estaba como muy en el aire todavía. Entonces, si ya lo tiene un poquito más trabajado, me gustaría. Ya estamos un poco tarde para eso, pero es que es importante, pues más o menos, que tener una idea de por dónde va la cosa. Porque me preocuparía que algunos de ustedes no tuvieran, pues claramente, una idea clara de lo que están trabajando. ¿Ve? Entonces, esa es mi preocupación al respecto. ¿Ok? Entonces, no sé si pueden en algún momento, pues, enviarme alguna idea de lo que están haciendo, por donde, los que no hicieron la presentación el día, que fue la última clase de mayo, donde vimos y discutimos en general los trabajos y yo les hice observaciones y todo, ¿verdad?
pues los que ese día no presentaron nada o presentaron algo muy elemental, me gustaría, bueno, también voy a revisar, porque es posible, como yo les digo, pues, que yo haya estado presente, porque como tengo mucho trabajo, he estado un poco descuidado con revisar los reportes de ustedes. Entonces, muy bien puede ser que alguien me haya enviado algo que yo no haya visto. Entonces, me comprometo a revisar esto entre mañana, lo más pronto posible, mucho antes de la próxima clase. Pero si alguien sabe que todavía no tenía nada muy preparado y que estaba, pues por favor envíeme algo para verlo, ¿ok? Sí, nadie quiere decir nada al respecto. Bueno, también espero que coloquemos... Profe, yo le había mandado a usted. ¿Quién está hablando? Mark, no, ¿quién está hablando? Perdón. Sí, soy yo. Yo le había mandado a usted, digamos, como un adelanto bastante avanzado del proyecto mío. Sin embargo, al final decidí hacerle unos breves cambios y esperaría estárselo mandando tal vez la semana entrante. Bueno, está bien. Si quieren... Ya usted había leído la versión original, ¿no? Y más, yo lo había comentado aquí. Creo que en algún Sí. momento yo hice un comentario largo sobre ese trabajo tuyo. Y pero no sé si alguien... bueno, está bien, ya sí, si querés enviar todavía otra cosa más, pues yo puedo verla. Pero ya ese día la idea es como que ya todos estuvieran avanzando con sus trabajos. Me preocupa que haya alguien que no lo esté haciendo. ¿Okay? De todas maneras, recuerden que, bueno, hay un par de compañeros que iban bien, pero no volvieron. Tengo que escribirles a ver qué pasó. Porque dadas las circunstancias en que estamos, se había hablado de un momento que incluso los que dejaran votado el curso tendrían ocasión de completarlo. ¿Entienden? Y yo este curso, por supuesto, no lo voy a dar el semestre que viene. El semestre que viene voy a volver a dar el seminario sobre Wittgenstein 1. Pero tengo intención de volver a dar este curso el primer semestre de 2021. Entonces, si el curso quedara incompleto por X o Y motivo, podrían completarlo ya sea en el semestre que viene o yo podría incluso considerar la posibilidad de que en el primer semestre del 2021 todavía alguien que no hubiera completado las cosas o que lo hubiera dejado abierto, por eso tengo que considerarlo, ¿verdad? Por lo menos el semestre que viene yo podría recibir, yo podría, si alguien no, yo preferiría que todos los terminen este semestre, ¿ok? Si alguien por algún motivo y no pudiera, yo podría ponerle un incompleto y dejar abierta la posibilidad de que el semestre que viene todavía pues lo complete. Y podría considerar la posibilidad, pero tengo que considerar la de que incluso el primer semestre de 2021 dejar abierta esa puerta, ¿verdad? Para el caso de que alguien hubiera dejado el curso como a la pura mitad, entonces no hubiera seguido con todo esto y entonces... Profe, una pregunta. A ver, ¿qué pasa? No, mire, es que, bueno, ya yo le he comentado muchas veces que yo había llevado el curso de Wittgenstein 1 como en el 2008, 2007, una cosa así, pero de hecho que eso era algo que yo le quería hablar. ¿Usted cree que yo el próximo semestre pueda, si las clases van a ser virtuales, usted cree que yo pueda volver a recibirlo de forma de como, ¿cómo se llama? Como oyente? Sí, yo no tengo ningún problema en que el que quiera pueda recibir un curso de oyentes. Yo no tengo problema con eso. Pero si es virtual, ¿cómo haríamos? De ahí, nada más me mandas una solicitud y yo lo pongo en tu correo electrónico. Nada más te incluyo en la lista de correos. Eso es todo. Y entonces cuando yo Ok, envíe la convocatoria de la sesión de Zoom, te llegaría también la convocatoria. ¿Ok? perfecto, genial. Bueno, entonces eso sería. Este, bueno, no sé si alguien quería comentar algo más sobre lo que hemos dicho hoy o ampliar alguna otra cosa o sacar algo que hay, alguna duda o alguna consulta que haya planteado, por ejemplo, en el comentario que enviaron hoy
porque de no ser así, tal vez podríamos terminar entonces la lección de hoy en este momento. Pero no sé si a alguien le gustaría comentar o sacar algo de alguna duda que le quedó al leer lo que hay que leer para hoy, o que lo planteó tal vez en el comentario escrito y le gustaría sacarlo aquí para discutirlo. Yo puedo, profe. A ver, ¿qué pasa? A ver. Sí, con respecto al comentario escrito, yo había puesto sobre una posible relación entre esto que dice Wittgenstein sobre certeza, de que para dudar debe presuponerse Fundamento. una certeza precisamente. Si uno podría encontrar una relación con esa afirmación y con el círculo hermenéutico de la comprensión. En tanto, toda comprensión ya presupone Una precomprensión. partir de una comprensión previa. Sí. Uh-huh. Es posible que sí, pero digamos, elaborar todo eso en este instante, sí, me parece un tema muy interesante y sí tendría que pensarlo un poco, como para elaborarlo ahora, pero tal vez vos lo has elaborado un poco y tal vez me gustaría escuchar por dónde ha ido tu elaboración. No, de hecho no lo he elaborado hasta hoy que estuve leyendo el capítulo y se me ocurrió. Sí, digamos, quizás para la próxima. Si hay un mundo, digamos, si tenemos una preinterpretación del mundo, dentro del cual entonces acomodamos las cosas. Y hay unas certezas básicas, ¿verdad? Que es precisamente lo que damos por supuesto, ¿verdad? Y solo dentro de ese marco es que problematizamos cosas. Pero si hay una interpretación previa del mundo, en parte puede ser recibida por la cultura, etc. Y a partir de ahí vemos. Pero sería interesante, digamos, no sé si tiene que ver incluso con el trabajo que querías plantear para tu tesis. No. No. Bueno, tal vez tangencialmente sí, pero directamente. Okay, nos queda, bueno, la próxima clase, entonces sí, léanse eso, ¿verdad? Pero también la quiero aprovechar para hablar de otras cosas, por ejemplo, incluso de temas que tienen que ver con filosofía bueno, ya hemos hablado un poco de filosofía de la psicología, podríamos hablar un poco de filosofía de las matemáticas, pero me gustaría también hablar un poco de lo que podríamos llamar filosofía de la religión. Digamos, el tema de qué pasa con el juego del lenguaje religioso. Eso sería buenísimo. Sí, bueno, entonces tal vez le voy a dedicar eso a la próxima clase. Ustedes me van a enviar sí, un comentario muy breve de esto que les dije, que lo que quiero es como para que vean la relación entre las dos cosas. Me voy a referir a eso de manera muy breve y voy a hablar de otras cosas que tal vez pueden ser más, como por ejemplo eso, el tema de la... Déjenme ver un momentito una cosa. Eso está muy desarrollado en cultura y valor. Pero ahora, en estas observaciones sobre cultura y valor, ¿no? Bueno, que en inglés fueron editadas como Culture and Value, pero que en alemán se llama Vermischte Bemerkungen. Allá hay muchos elementos que tienen que ver con ese tema. Estaba tratando de ver si lo tenía aquí a mano y debe estar sepultado en una fila de libros que tengo aquí, pero ahora no lo puedo encontrar. Lo voy a tener para la próxima clase y si nos va a dar, digamos, pie para redondear una serie. Hay también, por ejemplo, lecciones sobre estética. Por ejemplo, hay lecciones también, hay consideraciones sobre cosas como el psicoanálisis. Y, digamos, tal vez muchos escritos tienen que ver sobre todo con filosofía de las matemáticas y filosofía de la psicología. De hecho, hay textos en la gramática filosófica y en las observaciones filosóficas, hay muchos textos que tienen que ver con filosofía de las matemáticas. Hay textos sobre filosofía de la psicología, que tienen que ver precisamente sobre la descripción de estados de conciencia. ¿Okay? Y hay algunos textos que tratan precisamente sobre el tema de digamos, de la experiencia religiosa o del lenguaje de la religión y también sobre la evaluación estética.
sobre el juego de lenguaje que jugamos con la evaluación estética. Recuerden que Wittgenstein le interesaba mucho la música. De hecho, él tocaba clarinete. Y en su familia, recuerden que la casa de él en Viena era un centro donde se reunían grandes artistas y músicos, etc. O sea, la familia y él desde niño estuvo muy ligado al mundo del arte. Su hermana fue retratada por Gustav Klimt. Hay un retrato de Margarita Wittgenstein, Gustav Klimt. Y pues era un ambiente, la casa de la familia se reunían grandes personalidades del mundo artístico vienés, etc. Entonces hay también un interés que no hemos explorado a fondo, pero que no, en aspectos que tienen que ver con estética, con filosofía del arte, con el lenguaje. Siempre la perspectiva wittgensteiniana en cualquier cosa, sea filosofía de la religión, sea filosofía del arte, sea filosofía de las matemáticas, es parte del lenguaje de las matemáticas, el lenguaje de la religión, el lenguaje de la evaluación estética, el lenguaje de los juicios éticos también, y ver entonces qué tipo de juegos de lenguaje jugamos con eso. No es el mismo el juego de lenguaje de la ciencia que, por ejemplo, el juego de lenguaje de la religión, porque son cosas que desempeñan papeles muy diferentes en nuestras vidas. Ahora, sí va a haber, como vamos a ver, una perspectiva que podría ser discutible. La idea es como que el lenguaje religioso, por ejemplo, no es un lenguaje que hable sobre hechos. En ese sentido sería muy diferente el lenguaje de la ciencia, sino sobre algo más radical, que es como una especie de precomprensión primera del mundo común, o sea, una especie como de concepción básica a partir de la cual se interpreta todo el mundo y que de alguna manera entonces constituye una especie como de gramática muy general, digamos, de toda nuestra experiencia sobre el mundo. Por eso tal vez lo vamos a ver más a fondo en la próxima clase. Okay. Profe, y yo también quería hacer una solicitud para la próxima clase, que si podíamos ver lo que usted ha estado diciendo sobre el nuevo Wittgenstein. Bueno, voy a introducir un poco esa perspectiva, sí, y puede ser que sea muy adecuada por una razón, porque lo que estamos viendo es precisamente lo que ustedes van a leer en Keynes, una interpretación sobre la relación entre el Tractatus y las investigaciones. Entonces, hay unas nuevas interpretaciones que interpretan eso de otra manera. Aunque a mí personalmente yo no estoy muy convencido de esas interpretaciones nuevas. De hecho, incluso autores como Bartley, como Hacker y Baker también rechazan esas interpretaciones nuevas. Pero sí me voy a referir un poco a eso también. Entonces, eso queda para la próxima clase. ¿Está bien? Si no hay más por el momento, entonces podemos terminar aquí por hoy. ¿De acuerdo? Bien, gracias. Bueno, profe, pura vida. Ok, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Y bueno, nos vemos y les envío algo Gracias. antes del lunes para que todo. Voy a terminar de que también de antes del lunes estén listas todos las tareas que no les he enviado confirmación. ¿Ok? Está bien, gracias. Estén bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias.